Lunes 16 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los titulares de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba. Diario Córdoba, ABC, Córdoba y El Día de Córdoba. También, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy es lunes, como suele ser habitual, deporte y temas propios en las portadas de los periódicos que se publican en la provincia. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura el tema de las separaciones, o en este caso la custodia compartida, una información que firma Noelia Santos y titula, como ven, la custodia compartida se multiplica por 4 en Córdoba. El Tribunal Supremo establece que lo deseable es que los dos progenitores se repartan la responsabilidad. Los divorcios y las separaciones de las parejas se incrementan casi un 5% en la provincia. Bueno, es una tendencia que también se refleja en Córdoba, los nuevos modelos familiares. Las fotografías para el deporte, la parte alta para el Barcelona, para el Fútbol Club Barcelona, que ganó ayer la Supercopa de España, lo ganó en Arabia Saudí. El Barça se lleva la Supercopa. Xavi, se refiere al entrenador del Barça, lógicamente, Xavi consigue en Arabia Saudí su primer título como entrenador culé. Abajo, para el deporte local, el Córdoba Club de Fútbol cae frente al Linense en el tiempo de descuento, 0-1. Los de Crespo acaban segundos la primera vuelta. La foto, Simo, una foto de AJ González. Simo protesta tras su expulsión al filo del descanso en el Arcángel. Y más información que iremos viendo ahora en el sumario. El diario ABC, su portada es para un tema de ámbito nacional, se refiere al exministro Álvarez Cascos. Álvarez Cascos recibió 4,7 millones con negocios opacos tras salir del gobierno. Destacan, dice ABC, destacan los pagos de constructoras a las que adjudicó obras cuando era ministro de Fomento. Canalizaban los cobros a través de una inmobiliaria y una sociedad de compraventa de arte. Cajas, ayuntamientos y la Generalitat de Valencia contrataron con sus empresas desde 2004. Bueno, un asunto del que tendrá que dar, supongo, explicaciones el que fuera ministro en la etapa de Aznar. Pues, Álvarez Cascos está relacionado con Córdoba, como saben, durante un periodo de su vida. El diario El Día habla de recuperación económica, o al menos así lo titula. Ciudad Jardín dice, y Poniente lideran, los distritos o los barrios Ciudad Jardín y Poniente lideran la recuperación económica de Córdoba, dice el diario del Grupo Yolí. Las actividades que más crecen son el alquiler de locales industriales y la promoción inmobiliaria de edificaciones, mientras que el sector que más cae es el bancario. Ahora hablamos de este tema. En la foto que firma Juan Ayala para la derrota de ayer del Córdoba en el Arcángel. Una jornada con varias trayectorias, titula esta información, esta foto con la imagen Diarra, Casas y Moreno abatidos tras fallar la última ocasión ante la Balompédica. También dice que el Córdoba cede su segunda derrota seguida en casa ante la Balona y pierde el liderato al paso del Ecuador. También habla en el sumario, luego lo iremos viendo, de la Cuesta de Enero y de la Morera, talada en la carretera de Trasierra, que era un árbol singular. Foto también para Lewandowski, creo que es, la foto de arriba. El Barcelona se lleva la Supercopa de España al arrollar al Real Madrid 1-3 en Riad, en Arabia Saudí. Bueno, vamos por el principio, por el decano, el diario Córdoba. Hemos visto información de portada, habla de nuevos modelos familiares o de cómo las familias cambian según va avanzando el tiempo. La custodia compartida, perdón, decíamos en la portada. Esta información de Noelia, bueno, pues aborda pues este asunto. Están aumentando hasta un 5%, señala el periódico, las separaciones, los divorcios y separaciones, y eso provoca, eso hace que se traslade el problema a los hijos, a los pequeños. Lo normal, lo habitual, no sé si era lo habitual o sí, era lo más frecuente en las separaciones, es que la custodia, en caso de que hubiese posibilidad de compartida, se hacía compartida, pero habitualmente se hacía dejándola a los pequeños en manos de la madre, de su madre. Ahora, según esa información, el TS, Tribunal Supremo, está cambiando quizá un poco la doctrina y está buscando sobre todo custodias compartidas.
entienden que lo mejor para un pequeño es mantener relaciones tanto con su madre como con su padre y proponen custodias compartidas. Eso lleva aparejado otra serie de problemas, evidentemente, pero entendemos, igual que lo hace el Tribunal Supremo, que lo ideal es que los pequeños identifiquen rol de padre, rol de madre, estén o no conviviendo o estén o no mantengan una relación fluida. En muchas ocasiones, cuando el divorcio es más traumático, la separación es más traumática, pues es complicado esa relación de compartir un pequeño o una pequeña. Sin embargo, esa es la doctrina. Personalmente creo que es la solución idónea. Jueces y abogados desaconsejan el método nido en el que los hijos permanecen en la misma casa, que es otra opción que se planteó, que en lugar de que el crío o las chicas, chicos, vayan de casa de la madre a la casa del padre, que se queden en la casa familiar y que sean los padres los que cambien de casa. Creo que eso es mucho más laberinto, aunque también para los pequeños que tienen que vivir 15 días o una semana en un domicilio y una semana en otro domicilio, también es un lío. No solamente por el tema del traslado, que lo es, sino también por el tema de los colegios. Siempre habrá una residencia que esté más lejos que la otra. El tema de las relaciones sociales con amigos, con vecinos. En fin, es un poco más lioso. Es una realidad que existe ahora, que ya ha sido muchísimo tiempo, pero que se está agravando o se está implementando y se está incrementando en los últimos años. Como leíamos en esta información de Noelia, un 5% más de separaciones y divorcios ahora que hace un año. La edad media de ruptura de un matrimonio se da entre los 40 y los 50 años, esa es la edad en la que los matrimonios, cuando se rompen, suele romperse, y también habla de que la mayoría de los casos se producen cuando se llevan más de 10 años de relación, de matrimonio, en este caso. A los 10 años es cuando surgen los primeros conflictos, que habitualmente en ese periodo de 10 años pues ya ha nacido uno o dos pequeños con este asunto tan complicado del que estamos hablando. Más que la custodia compartida, que lo es, habitualmente, aunque la custodia se la quede la madre o el padre, la relación no se suele perder. Pero el tema de que pasen unos días con uno, unos días con otro, medias vacaciones con unos, medias vacaciones con otros, unos abuelos paternos, unos abuelos maternos, el tema, cumpleaños, en fin, todo ese lío que las personas que están sufriendo estas circunstancias, si una ruptura suele ser algo traumática, cuanto más cuando haya de por medio niños. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC ha escogido para abrir, en el caso del tema del local, el plástico. Las empresas, dice, repercutirán en el cliente final el nuevo impuesto al plástico. Saben que ha entrado en vigor una normativa que prohíbe que se utilice envase de plástico de un solo uso. ¿Cómo se evita? Pues cobrándolo. Ya se hizo, recuerden, hace algunos años con el tema de la bolsa de la compra. Inicialmente la bolsa de la compra se regalaban, recuerden, hace unos años, y para intentar disuadir al comprador de que utilizara muchas bolsas de un solo uso, que al final, saben, acaba en el vertedero con un reciclaje muy complicado, pues se optó por el palo y zanahoria. Para evitar que se consuman, pues se cobran. Evidentemente eso ha supuesto una reducción importante en el consumo de bolsas de plástico. Ahora se ha trasladado también al tema a la restauración y a otros muchos comercios y otros muchos niveles de producción. En cuanto a la hostelería, ya saben, si mañana piden ustedes en cualquier establecimiento un envase de plástico de un solo uso, por ejemplo, van a comprar un pollo y se lo sirven en un tupper, lo van a tener que pagar. Tupper me refiero a estos envases de plástico de un solo uso. Van a tener que pagarlo. En los bares, por ejemplo, si piden que les den algo para llevar, un vaso de plástico, que es muy propio, por ejemplo, cuando se sale a una terraza o se sale a una heladería, pues habrá que pagarlo, además del vaso, del producto que están consumiendo, lógicamente. ¿Qué dice el diario ABC? Que ahora se va a trasladar ese impuesto al plástico, que no solo afecta a los que he citado, sino en general a las empresas que utilicen plástico de un solo uso, se va a trasladar muy probablemente al cliente final. ¿Es eso el espíritu de la ley? ¿Es ese? Pues todo apunta a que no. Es decir, está claro que no tiene que pagar el empresario un producto, o sea, no tiene que regalar el empresario un producto que a él le cobran, pero habrá que buscar o arbitrar fórmulas para que al final se reparta un poco la cosa. Lo que no tiene mucho sentido es que cada vez que hay un impuesto que afecta a las eléctricas o a la banca, o en este caso al plástico, al final lo paga el mismo. Pues para eso que suban el IRPF directamente y nos apañamos antes. Hoy he oído un informe de la Unión Europea, de la comisaria de competencia de comercio, para que nos entendamos, en el que habla
de que con esto de la subida de la inflación hay empresas, bastantes empresas, que están repercutiendo las subidas más allá de lo que la inflación les obliga. Con la excusa de que los precios se disparan, están subiendo. Cito dos casos, la cadena Día y la cadena Mercadona, con subidas de más del 16% en los dos casos, cuando la inflación en ningún momento ha subido el 16%. Porque claro, si se suman todas las subidas, sale más del 16%. Es decir, si sumo el 10% de la gasolina más el 10% de la luz más el 5% de no sé cuánto, al final sale un 20 y tantos por ciento. Pero claro, no se sube todo, no se va sumando todas esas subidas, porque unas se compensan con otras. Quiero decir con esto que si la inflación ha sido del 11% el pico y actualmente está en torno al 6%, no tiene sentido que la cesta de la compra del Día y de Mercadona, que son empresas señaladas por la Unión Europea, pues suban el 17 o el 18%. Aquí hay quien está haciendo su agosto en enero a costa del consumidor. El tema del plástico, pues es un caso más. Si se está intentando que las empresas sustituyan sus producciones en plástico por otros envases reutilizables, o al menos compostables, pues no tiene sentido que al final quien lo pague sea el consumidor. Vamos a tener que acabar yendo con la talega, como antiguamente, para que nos echen allí las cosas sin tener que pagarlas, porque de otra manera no las van a cobrar. Todos estos envases que ustedes recuerdan en supermercados de plástico de un solo uso, si sigue existiendo, habrá empresas que vayan cambiándolos, pero los que vean, que sepan que lo están pagando, porque las empresas parece que no están dispuestos a asumir ese coste, según señala el diario ABC. La industria, la agroalimentación y la distribución son algunos de los sectores con más impacto, como les estoy contando. Hablando de economía, vamos al diario El Día. Titula en su portada que Ciudad Jardín y Poniente lideran la recuperación económica de Córdoba. En versión digital habla de qué barrios son o qué distritos son los que están saliendo antes de la crisis. Yo creo que es muy precipitado hablar de salir de la crisis. De hecho, hay economistas que aseguran que lo de ahora ha sido una precrisis, que a ver si se evita la crisis, pero lo cierto es que hablamos de una crisis sobre todo inflacionista o inflacionaria, que luego ha disparado las alertas, aunque es cierto que luego no ha habido una crisis en el empleo, como hemos visto, no ha habido una crisis tremenda en la banca, no ha habido subida de tipo de interés, pero bueno, los más veteranos recordamos tipos de interés disparados a 14, 15%, 16%. Ahora hablamos de que suben un cuarto de punto y se nos cae el mundo, ¿no? Dice el diario Córdoba que hay una remontada económica. Bueno, repito, no sé yo si ha habido primero el batacazo económico. España no entró en recesión, parece que el fantasma de la recesión se va diluyendo poco a poco, sí que hay dificultades, se prevé crecimiento inferior al año pasado, pero no parece que en principio entremos en retroceso. Así que hablar de remontada, bueno, son, como decimos, Ciudad Jardín y Poniente, los barrios que lideran la remontada económica. De la pregunta que hace Cantador en esta información, la responde en la versión en papel. Ciudad Jardín y Poniente. Las actividades que más crecen, lo leíamos antes, los alquileres de locales comerciales, industriales, la promoción inmobiliaria de edificaciones, mientras que el sector productivo que más cae es el bancario. ¿Por qué se produce estadísticamente esta recuperación, con comillas, como ponía Javier Cantador en el periódico, en la versión digital? Básicamente por la estructura propia del barrio. Ciudad Jardín ha llegado a un momento, no sé si ha tocado fondo en cuanto a la desaparición de actividad comercial y está recuperando. Supongo que se habrán ajustado precios, supongo que habrá habido algún tipo de recuperación por zonas, por calles, etcétera, y eso hace que haya un poco más de movimiento en cuanto a los alquileres. ¿Por qué Poniente no ha sufrido la crisis de la banca? Porque en Poniente había menos sucursales bancarias ya antes, con lo cual ha habido menos problemas con el sector bancario. Pero insisto, es que es un informe anual de la Cámara de Comercio, no se lo inventa Cantador, o sea que los datos son los que son, pero habría que hacer más lecturas, no solamente la lectura estadística, aritmética, ¿no? Sumar y restar cuántos edificios, cuántos locales había antes vacíos, cuántos hay ahora, cuántos alquileres está produciendo ahora y cuántos había antes, ¿no? Creo que hay que analizar un poco más allá. La crisis que se refiere, la post-COVID, como suponemos todos, aunque se han ido superponiendo crisis. Después de que acabó, o presuntamente acabó, a ver si acaba de una vez, la pandemia, pues surge la guerra de Ucrania y se van solapando crisis con crisis. Repito que la recuperación económica que iba hacia arriba después de los confinamientos, sobre todo, se ha visto cercenada y limitada por la aparición de la guerra en Ucrania, con lo cual una cosa pues, compensa a la otra.
Más cosas. Me voy a Cordópolis. Titula en su versión digital, la de Cordópolis, que Vox Córdoba apostó por Paula Badanelli como candidata a la alcaldía. La decisión para elegir a Yolanda Almagro se tomó en Madrid sin consultar con la dirección local de la formación, liderada por Santiago Abascal. Bueno, Paula Badanelli no era la candidata, como señala Alfonso Habla en esta información, en el 2019 fue Rafael Saco. Lo que pasa es que luego la reestructuración del grupo, Rafael Saco fue a la Diputación como portavoz y Badanelli fue al Ayuntamiento. La foto es para Yolanda Almagro, no es para Paula Badanelli, a pesar de que, bueno, no es esta información que buscaba Álvaro, si la encuentra. Hablamos de la elección de Paula Badanelli, esta información en la que apareció el viernes, que también la comentamos con Alfonso, si recuerdan, o el jueves. Ese pasado no tan remoto de Yolanda Almagro cuando estuvo criticando, como jiennense que es de nacimiento, la decisión de elegir a Córdoba frente a Jaén como sede de la base logística. Luego hablamos, por cierto, de la base logística. Bueno, Badanelli, señala Alfonso esta información, ha sido la cara visible de Vox, ha dado una persona con una capacidad mediática importante, que ha sabido entrar en todos los debates y ha sabido afearle conductas a sus socios, porque lo es, el Partido Popular en el gobierno, aunque no, en el gobierno municipal me refiero, aunque no forma parte del gobierno, sí que le ha ido apoyando en prácticamente todas las decisiones. En los 3 años que ha habido presupuesto hasta ahora, en 2 de ellos lo sacó adelante con Vox, el otro se abstuvo y tiró bellido de los votos de Isabel Ambrosio o la abstención de Isabel Ambrosio. Bueno, como digo, Paula Badanelli es militante o era militante del Partido Popular, se salió del partido, se acercó a Vox. No tengo claro si llegó a militar o no en esta formación, pero en Vox, lo hemos comentado alguna vez, las decisiones se toman desde Madrid, este tipo de decisiones. Mientras que habitualmente los partidos, el resto lo hace al contrario, la agrupación local elige candidato y luego pide refrendo a Madrid, en Vox pues es desde Madrid donde nombra sus candidatos, algo que yo entiendo que no es lo más afortunado porque no tiene por qué conocer un candidato. El de Córdoba entiendo que conocerá a Abascal, a Yolanda Almagro. De hecho, se habla de una buena relación entre ellos. Pero dudo que Abascal conozca a todos los candidatos de todos los municipios de España y, sin embargo, saldrán desde Madrid. Entiendo que habrá una consulta previa, entiendo que les propondrá una terna o algo parecido, y que será Abascal quien decide al final, Abascal o la persona o el equipo directivo, no sé cómo lo hacen, que nombre candidato. Lo cierto es que la decisión no ha sentado demasiado bien en Córdoba, porque Vox Córdoba apostaba por Paula Badanelli, por la continuidad, porque les parecía que el trabajo estaba bien hecho y porque había sostenido durante 4 años una situación complicada con solo 2 concejales, mientras que en otros lugares se veía un crecimiento y se veía una progresión de Vox. Córdoba tuvo que conformarse con 2 concejales, durante un mandato en el que ha pasado desapercibido en cuanto a su nivel de decisión o a su grado de decisión. Bastaba con que se abstuviera para que el PP sacase adelante sus propuestas y en caso de no querer abstenerse tendría que votar con Podemos y con Izquierda Unida y con el PSOE, algo que es difícil de explicar a su militancia. Así que realmente no ha sido una fuerza decisoria como pretendían. Parecía que este era el momento, tanto de Vox como de Paula Badanelli, pero se ha cruzado por el camino Yolanda Almagro, al que deseamos suerte como cada candidato, pero que parece que no es la figura que pretendían los militantes cordobeses de Vox. Supongo yo que quedará todo ahí. Saben que ya hubo una disidencia importante en Vox cuando Macarena Olona fue muy cuestionada desde Andalucía, precisamente una candidata que vino impuesta desde Madrid a la Junta, que duró poquito, una vez que hubo la campaña y las elecciones y Vox pasó también a ser fuerza marginal sin ningún tipo de incidencia en la política regional. Macarena Olona presentó la dimisión, se fue y se está hablando de que va a presentar un partido. No sabemos si para las municipales o para las generales, pero parece que la disidencia de Vox por ahí, por esa fila, que está quizás más a la derecha de Abascal incluso, en el caso de Macarena Olona, pues se abre a partir de esas decisiones tan raras de que desde Madrid nombre un candidato que no es del consenso de la militancia, en el caso de Macarena Olona, de la Junta, en el caso de Yolanda Almagro, de la ciudad de Córdoba, que está por ver, repito, Yolanda Almagro fue presidenta de Vox en Córdoba. A lo mejor ahora con el tiempo y cuando se reúna con sus compañeros, pues les convence de que era la candidata ideal. Inicialmente todo el mundo confiaba o suponía que sería Paula Badanelli, a la que agradecería en sus 4 años de servicios prestados nombrando la candidata a la alcaldía. Pues no ha sido así. Bueno, vamos con los sumarios.
El diario Córdoba señala en la portada que el consistorio, el ayuntamiento, aprobará esta semana la ordenanza de movilidad. Lo hará mañana, previsiblemente. Mañana va a orden del día, se supone que lo aprobará. ¿Cuáles las principales novedades? Bueno, lo iremos viendo con el tiempo. Lo más quizá destacado, el tema de los patinetes eléctricos, el tema de las bicicletas, el tema de las ciclocalles, las vías cicladas que le llaman. Fundamentalmente van las novedades, quiero decir, en torno a los vehículos de movilidad personal, repito, bicicletas o patinetes, y también a las zonas de bajas emisiones. Hemos ido avanzando estas semanas últimas algunas novedades que ya se conocen porque el borrador es público y creo que no se van a aceptar las alegaciones. Creo que algunas del Consejo de Ciudadanos se incluye. Fundamentalmente, como les decía, el tema de la limitación que se impone a los patinetes en cuanto a velocidad, por ejemplo, el uso obligatorio de casco y de seguro, que no será inmediatamente, sino hay un tiempo para dar tiempo, valga la redundancia, a los conductores a que contraten un seguro. Lógicamente no puede salir la ley hoy y mañana pedirle el seguro a alguien, no da tiempo a contratarlo. Y también, por ejemplo, en cuanto a los ciclistas, pues el permiso para transitar por la calzada, no solamente por el carril bici, aunque lo haya, que parece ser amparado en una sentencia de tribunales, sentencia del Tribunal Supremo, creo, que autorizan a un ciclista que vaya por donde quiera porque es un vehículo como cualquier otro. En fin, una serie de novedades que iremos contando a partir de que sea ya definitivo este reglamento. Y en cuanto a la zona de bajas emisiones, saben que el 1 de enero había la obligatoriedad de que cada ciudad mayor de 50.000 habitantes, creo que eran 50.000, tuviese una zona delimitada, definida, de restricción de la circulación para vehículos no contaminantes. El Ayuntamiento busca una fórmula intermedia para cumplir con la ley, sin cumplir con la ley, porque realmente no existe en Córdoba, a partir de mañana no habrá una zona en la que circulen los vehículos menos contaminantes, sino que se ha marcado una zona en la que circularán menos vehículos solamente porque es el casco histórico y el centro, pero no es el espíritu de la ley. La ley pretendía reducir las emisiones y no marcar zonas donde pasen menos coches, porque no tiene sentido. Puesto un poco a exagerar y a elevar al absurdo la situación, como si hubiesen decretado que la zona libre de circulación fuese el Boulevard de Gran Capitán. Claro, no pasan coches, con lo cual, si por ahí pasan al día 50 o 100 coches, se cumple con la ley, pero sin cumplir con el espíritu de la ley. En cualquier caso, ya dijo Torrico, Miguel Ángel Torrico, concejal de movilidad, que al mismo tiempo que se aprueba esta situación provisional, se encarga un estudio a una consultora externa que va a analizar cuáles son las zonas y dónde tiene que caminar la ciudad para cumplir también con la filosofía de la ley, y porque también el Ayuntamiento de Córdoba, dijo Miguel Ángel Torrico, está concienciado con la reducción de las emisiones. Pero en principio lo que se ha hecho es una pequeña trampilla, ¿no? Una chapucilla, con todo el respeto para la decisión, porque ni cumple la normativa, no cumple lo que quiere el Gobierno, que se reduzcan las emisiones, y tampoco lo que pretende la zona ACIRE, que se reduzca la circulación, porque va a haber más coches en la zona ACIRE que había antes. O sea que, bueno, saldrá adelante mañana y luego se corregirá, según nos dijo Torrico la semana pasada. Habla el diario ABC en su portada de que, a ver si lo encuentro, de que la base logística del Ejército pone su primera piedra escrita. Bueno, su primera piedra, porque hoy se firma, con lo cual ha hecho ese juego de palabras con la piedra escrita. Hoy, efectivamente, dentro de un rato, a las 11, se firma, por fin, los dos convenios entre el Ministerio de Defensa y la Junta y el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que se va a firmar exactamente? Pues se firma la aportación económica que hace la Junta al proyecto y que hace el Ayuntamiento al proyecto. Hay que decir, no obstante, que tanto Junta como Ayuntamiento ya han hecho aportaciones económicas. Lo hicieron para las primeras fases, para la primera adquisición de suelo, etcétera. Pero ahora falta la aportación monetaria. El Ayuntamiento va a poner 25 millones de euros, la Junta va a poner hasta 100 millones, veremos la cantidad, supongo que durante el día nos contarán cuál es la cantidad definitiva, y también sabremos cómo se va abonando la cantidad. La de Córdoba está en un banco reservada ya desde hace bastante tiempo, desde el año pasado, presupuesto del año pasado, del 2022. La de la Junta, bueno, igual se va a ir troceando en cómodos plazos. Nos lo contarán durante la mañana Juanma Moreno, que es quien va a firmar el convenio, junto al alcalde, que está aquí, y al secretario de Estado, Valcarce, que es quien va a firmar el nombre del Ministro de Defensa. Esto significa, como señala el diario ABC, que la primera piedra, y por fin está por escrito. Perdón, saben que el convenio lleva dando vueltas desde el verano. Se anunció el año pasado, 2021, que se firmaría primer trimestre,
Pasó todo 2022 y no se firmó, incluso se dieron un par de fechas, se habló de septiembre, luego se habló de que en diciembre, antes de que acabara el año, y ahora va a ser hoy, 16 de enero, cuando se firme. Bueno, bien está, lo que viene acaba, y este convenio, una vez que esté el dinero ya sobre la mesa a disposición del Ministerio, permitirá, pues, en principio lo que se va a hacer es el cierre perimetral, acabar con la urbanización del suelo, meter allí las grandes infraestructuras que son necesarias, sistemas generales, y luego perimetrar la base. Y luego ya se empezará a construir. Los cálculos siguen siendo los mismos, los plazos los mismos, 2027 para su inicio, su apertura, y luego 4 o 5 años más hasta que llegue a pleno funcionamiento. Pero durante este año es probable que ya veamos máquinas, seguro. Incluso a final de año puede que conozcamos ya parte del proyecto. En paralelo a la construcción del cerramiento, del cierre perimetral y de la urbanización de sistemas generales, se va a redactar el proyecto, conoceremos qué edificios van, dónde van, sabemos, ya tenemos un croquis, ¿no? Pero hace falta que se redacte el proyecto y se haga público. Y los últimos minutos del programa para el fútbol. Hay más información, como siempre, les invito a que profundicen, pero nos quedamos con el fútbol. Bueno, hay fútbol, como hemos visto, tanto a nivel España como a nivel Córdoba. En España el Barcelona ganó la Supercopa, pero nos quedamos con el Córdoba. El Córdoba, señala el diario Córdoba, pierde la cabeza, titula el diario del Grupo Z, Grupo Prensa Ibérica, pierde la cabeza y ante la Balompédica linense 0-1. Señala el diario ABC que una expulsión, una roja a Simo, le cuesta al Córdoba la derrota 0-1 ante el linense, y dice el diario El Día que el Córdoba Club de Fútbol se dispara en el pie, 0-1. El Córdoba ha perdido 3 partidos en el Arcángel, en lo que va de Liga, y ninguno de los 3 eran partidos que había que perder. Los aficionados y los entrenadores y los jugadores saben que hay partidos complicados. Este año tenemos un par de rivales o 3 muy complicados, el Alcorcón, el Depor, el Madrid-Castilla, que tienen que visitar el Arcángel, por cierto, este año, y una derrota ahí no parecería tan descabellado, pero los partidos que se han perdido en Córdoba pues no son los que parecía que había que perder. Se perdió ahora contra la Balona, Balompédica linense, se perdió con el Mérida, creo, partido que hubo que sacar adelante. Lo peor de la derrota, bueno, lo que señala el diario ABC es una expulsión de Simo por un forcejeo que el árbitro interpretó como agresión, creo que fue agresión, y el jugador hispano-marroquí pues, que salió, que no jugó toda la segunda parte y parte de la primera. Eso fue un hándicap evidente para Germán Crespo. Pero es que la Balompédica venía al Arcángel en el puesto 13 de la clasificación. No parecía el rival más peligroso de los que van a pasar este año por el Arcángel. No es un rival que haya ganado muchos partidos. La Balompédica había ganado un partido en lo que va de Liga a domicilio. Este es el segundo. Y había marcado 6 goles en los 10 partidos, en 9 partidos a domicilio. Este es el 7º gol. No parecía que fuese el rival más complicado. El Córdoba era líder de la jornada 10. Es verdad que en las últimas jornadas empató con Alcorcón, pero era líder desde la jornada 10 y acaba la primera vuelta en segundo lugar, a 3 puntos del líder, que ahora es el Alcorcón, que ayer sacó adelante su partido, complicado, por cierto, frente al Depor. El Córdoba en los últimos 4 partidos ha sacado una victoria, 3 puntos, mientras que el Alcorcón los ha ganado los 4. El Depor ha ganado 3 y el Castilla 2 partidos ganados y un partido y uno empatado. Falta un punto por ahí. Pero en fin, son equipos que no han perdido las últimas jornadas, y mientras que el Córdoba ha ido empalmando derrotas. De hecho, Córdoba, desde la jornada 15, que va primero, que le ganó al Pontevedra, que era el penúltimo entonces, perdió con el Alcorcón, perdió con el Mérida, le ganó al San Fernando y ahora pierde con la Balompédica. Es decir, 4 partidos, 3 derrotas. La última vez que ganó el Córdoba fue la jornada, en casa fue la jornada 15ª. No solamente se pierden puestos, se pierden puntos de la cabeza, sino que se acerca el sexto. Saben que ahora ya los que ven la botella medio vacía ya no hablan del ascenso directo, primero de grupo, pero sí al menos meterse en el playoff para disputar el ascenso a segunda. Los 5 primeros, el primero sube, los siguientes, segundo, tercero, cuarto y quinto, jugarán un playoff. El sexto se está apretando, que es la Cultural Leonesa, que ya está solo a 7 puntos. Es una distancia, son 2 partidos y medio. Bueno, distancia que ya está a tiro de piedra. ¿Qué viene por delante? Mañana, la semana que viene comienza la segunda vuelta. El Córdoba visita a San Sebastián de los Reyes. Es un rival, se supone que también bastante accesible. Marcha 13º.
Ha ganado 3 partidos en su casa y el último lo ganó en noviembre, el 6 de noviembre. Las últimas jornadas como local, los 4 partidos últimos los ha perdido. Perdió con el Badajoz, perdió con el Talavera, que va penúltimo, perdió con el Fuenlabrada y perdió con el Majadahonda. Es decir, que es un rival también, parece que pudiera ser un buen rival para recuperar los puntos que se perdieron ayer en el Arcángel. Pero bueno, también es verdad que este equipo que ha ganado, digo, 3 partidos fuera, o sea, como local, le ganó al Alcorcón en su día, hace mucho tiempo. Y ganó al Pontevedra, que es un rival de abajo, y el Unionista, que es un rival de la zona media-baja de la tabla. En fin, que parece que lo peor no está en el césped, sino más bien en el banquillo. Ayer Germán Crespo salió un poco, quizá desaforadamente, señalando jugador del Córdoba. Dijo, lo he leído en el diario ABC, creo, en el ABC, hay jugadores, señaló Germán ayer, hay jugadores que piensan en salir y no puedes contar con ellos. Estaba muy enfadado el técnico ayer con sus jugadores, entiende que no dieron la talla y empezó a señalar gente. Yo creo que no es el momento de señalar jugadores, sino que es el momento de dar la vuelta a la plantilla, sobre todo de estado psicológico, porque el Córdoba quizá viene de muy arriba, de creerse que esto era un paseo y se ha encontrado ahora con que los rivales de abajo le están haciendo sombra. El Córdoba ha ganado sus partidos, no cabe duda, pero está ganando más a los pequeños que a los grandes, y cuando juega con algún pequeño, como es el caso, con todo el respeto, para la balona, pues también le saca los colores. Durante el día, Fernando López, en todo CCF, Nacho Serrano, esta tarde en Zona Deporte, analizarán seguro, mucho mejor que yo, este partido y lo que puede significar no solamente la clasificación, que tiene su importancia, sino sobre todo en los próximos partidos del Córdoba, que tienen que rehacerse en pleno mercado invernal. Había una salida anunciada de Alex Bernal, que no sé si se para ahora, porque el Córdoba necesita contar con muchos jugadores, y ayer lo que soltó Germán vino a ser como, aquí tiene la puerta abierta y tal, y tal, y tal, que la cojan y no dejen a los demás que queremos ganar los partidos. Bueno, repito, los que saben de fútbol lo analizarán mejor que yo. Hasta que llegamos, les invito como cada día que sigan avanzando en la información, Diario de Córdoba, ABC, El Día, versiones digitales, Cordópolis, versiones también en Internet, la radio y sobre todo la televisión. Mañana venimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.